Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a continuar con la resolución de la guía interactiva de Ceneval del Exani 2 2020, correspondiente al examen de admisión en su parte final, correspondiente a la parte de comprensión lectora. Bueno, por falta de tiempo dejé de subir videos hace poco más de un mes, y aunque es una realidad que ya la mayoría presentó el examen de admisión, no está de más subir esta última parte, debido a que recientemente he estado viendo cómo aumenta la cantidad de mensajes pidiéndome esta parte, la parte correspondiente a comprensión lectora. Pero bueno, antes de empezar a resolver toda esta guía, hay que dar un panorama general, es decir, una pequeña introducción. Recuerden que lo que estamos a punto de resolver es la guía oficial de Ceneval, ¿ok? La cual puedes encontrar en esta página, la cual obviamente todos los enlaces que esté manejando aquí te los voy a dejar en la descripción de este video. Pero si tú quieres resolver esta guía también online, lo único que tienes que hacer es ingresar a esta página, obviamente la oficial de Ceneval, y bueno, aquí lo estoy cliqueando un poquito mal, pero bueno, le das aquí ingresar, te registras, etcétera, y aquí está todo el apartado de guías de Ceneval. En este caso, si vas a la universidad, es Exani 2, admisión, pero también tienes Exani 2, diagnóstico, ¿no? En este caso, admisión. Obviamente vienen 4 áreas. Las primeras 3, como ya saben, están resueltas en el canal y vamos a ir con la cuarta. Comprensión lectora, 25 reactivos. Le dan a empezar. ¿Ok? Y aquí empiezan a resolver. La guía interactiva es la que nosotros vamos a resolver. ¿Ok? Simplemente vamos a dar una explicación a cada una de las respuestas para que sea pues la respuesta correcta. ¿Ok? En este caso, le pican aquí y van a la última parte que va a ser la que vamos a resolver. Y bueno, aquí está el primer ejercicio, ¿no? El sabio que tomó el poder, que es justo el que vamos a resolver acá. Pero bueno, también otra nota importante que deben saber es que pueden ir a la página oficial también de Ceneval, ¿ok? Que es esta de acá, y encontrar también unas guías. Estas guías van a darles el panorama general de qué temas tienen que estudiar, es decir, el temario de cada uno, pues dependiendo de dónde vayan, ¿no? Por ejemplo, si es guía Etsani 2 2020, pues esta es la guía oficial para la universidad. Si es la guía 1 del Etsani 1, perdón, esta iría para la preparatoria, etcétera, ¿no? Obviamente ya abrí la correspondiente a la universidad y aquí vienen, ¿no? Los temas que uno debe estudiar si va a aplicar para comprensión, si va a aplicar el examen Ceneval y pues el examen de admisión que corresponde a comprensión lectora son los temas que deberíamos ver en esta guía de simulación. Así que una vez habiendo dicho esto y habiendo informado de dónde viene cada cosa, recuerden, cada enlace estará en la descripción, pues comencemos con el primer ejercicio. Antes de comenzar con la resolución de cada uno de los ejercicios, es importante hacer mención de algo. En mi caso particular, tengo una mala pronunciación de la letra X o T. Palabras como cactus, Edsman, Otso, Petsy o Petsy, no sé cuál sea la diferencia entre cada una, la verdad, si lo pronuncio igual o cambio algo, y evidentemente la palabra testo, pongo una S. Por lo tanto, no está de más advertirles para que no me hagan mucho bullying, pero igual de antemano pido una disculpa por mi mala pronunciación. Una vez habiendo dicho esto, pues ya comencemos ya directamente con el primer ejercicio, el cual dice, lee el texto y responda a las preguntas asociadas. Y bueno, aquí tenemos este pequeño fragmento de texto, el cual está titulado bajo el nombre de El sabio que tomó el poder. Evidentemente tenemos que leerlo, ya sea antes, pausando el video, durante, junto conmigo o después, pero léanlo y traten de comprenderlo lo mejor posible. Por mi parte voy a empezar con la primera parte, ¿ok? La cual dice, el mono hizo aún otro descubrimiento sensacional, la injusticia de que el león, que contaba únicamente con su fuerza y el miedo de los demás, fuera su jefe, y él, que si quisiera, según leyó no recordaba dónde, con un poco de tesón podía escribir otra vez los sonetes de Shakespeare, un mero subalterno. A la mañana siguiente, armado de valor y aclarando una y otra vez la garganta, durante más de una hora expuso al león, con largas y elaboradas razones, la teoría de que, de acuerdo con la lógica más elemental, los papeles debían cambiarse, pues para cualquiera con 2 dedos de frente era fácil ver cómo la aventajaba en descendencia y por supuesto en sabiduría. El león, que intrigado por el vuelo de una mosca, en ningún momento había bajado la vista del techo. Estuvo conforme con todo. En ese mismo instante le cambió la corona por la pluma y, asomándose al balcón, anunció el cambio a la ciudad y al mundo. De ahí en adelante, cuando el mono le ordenaba algo, el león, siempre de acuerdo, asentía invariablemente con un zarpazo, y cuando el mono lo regañaba por alguna orden mal entendida o por un discurso mal redactado, con 2 o 3, hasta que, pasando poco tiempo, en el cuerpo del nuevo rey, o sea el mono sabio,
no iba quedando sitio del que no manara sangre o cosas peores. Aquí hago un pequeño paréntesis para mencionar que un zarpazo eran golpes que el león propiciaba al mono, ¿ok? Por último, el mono, casi de rodillas, rogó al león volver al anterior estado de las cosas, a lo que el león, aburrido como desde hace 1000 años, le respondió con un bostezo que sí, y con otro que estaba bien que volvieran al anterior estado de las cosas, y le recibió la corona y le devolvió la pluma. Y desde entonces el mono conserva la pluma y el león la corona. Y bueno, eso sería el fragmento de este pequeño texto. Obviamente no soy la mejor persona leyendo, pero bueno, algo se habrá captado y de manera general tienen que analizar el texto. Ok, ahorita lo vamos a volver a hacer, pero vamos a tratar de responder la pregunta que ellos nos quieren hacer. El fragmento anterior tiene como propósito, espacio con barra, los valores que rigen el mundo. Bueno, estas son las 4 posibles respuestas para rellenar el espacio vacío en la oración. De manera general, estas se leerían así. El texto tiene como propósito A. Simbolizar los valores que rigen el mundo. B. Ironizar los valores que rigen el mundo. C. Describir los valores que rigen el mundo. O D. Relatar los valores que rigen el mundo. Bueno, para poder responder correctamente esta pregunta, tenemos de dos. La primera, eres una persona que lee mucho, por lo tanto, tiene fácil entendimiento y comprensión respecto a los textos. O eres una persona como yo, es el caso número 2, que no lee tanto, que no tiene ese hábito de la lectura tan pulido. Ok, si ese es tu caso, pues bueno, te voy a enseñar la manera en que yo lo hago y la forma en que yo determino fácilmente cuál es el propósito o objetivo de un texto. Ok, así que saca tu lápiz y ponte a anotar. Mira, hay dos cosas que debes saber. La primera, ok, es que hay diferentes tipos de textos. Ok, ¿por qué menciono esto? Bueno, ahorita explico, pero básicamente tenemos científico, literario, publicitario, jurídico, periodístico, entre otros, y en el caso particular de lo que acabamos de leer, una fábula, ¿ok? Cada uno de estos tipos de textos, ¿ok? Hay diferentes porque cada uno tiene un propósito u objetivo diferente. Por ejemplo, el científico versus el publicitario. El publicitario, ¿ok? Te va a querer vender algo. Por lo tanto, va a utilizar datos incluso hasta maquillados o con mentiras. Por ejemplo, Coca-Cola sin azúcar. Sepa Dios si tiene azúcar o no. Pero el científico, ¿ok? Te va a dar un dato real y veraz. No te va a querer vender nada más que la verdad. Porque tiene un método científico que respalda toda la información que te va a dar, ¿ok? Hay una diferencia. Obviamente también un periodístico, pues no te va a querer vender una Coca-Cola, ¿verdad? Y en el caso particular de una fábula, ¿qué te quiere dar como un objetivo o propósito? Aparte de contarte algo, bueno, es una enseñanza. Por ejemplo, recuerda la fábula de la liebre contra la tortuga. Recuerda que la perseverancia de la tortuga le hizo ganar la carrera a una liebre, que era un animal mucho más rápido, ¿ok? En este caso hubiera estado bueno que nos preguntaran eso porque hubiera sido más sencillo, pero aquí cambia un poco la cosa, porque aquí lo que menciona es, el texto tiene como propósito, espacio, los valores que rigen el mundo, es decir, que no es un objetivo general o una enseñanza, sino que es algo más profundo, y aquí es donde entran dos conceptos más, pero no te preocupes, no es nada del otro mundo, solo anótalos, ¿ok? Un texto, independientemente de cuál tipo sea, tiene un fondo y una forma. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, es un concepto bastante sencillo. Miren, el fondo incluye todo aquello que queremos decir. Ideas, conceptos, sentimientos, percepciones, etcétera. ¿Ok? Y la forma es la estructura u organización del contenido. Estructura del tema de acuerdo con las características de un género específico, etcétera, ¿no? ¿Ok? Un esquema que representa esto es lo siguiente. El fondo sería lo que está dentro de este círculo y la forma sería la parte de afuera. ¿Por qué los puse uno dentro y otro afuera, aparte del nombre? Bueno, realmente lo que pasa aquí es que el fondo es algo más interno, ¿ok? A diferencia de la forma que es algo más superficial. Lo que tú notes, por ejemplo, el estilo de narración, el tipo de texto incluso, ¿ok? La forma en que está redactado, los datos que se presentan, todo esto es la forma, ¿ok? Y los sentimientos, ideas o algo que te quiera transmitir el texto es el fondo. Es aquello que no es tan evidente, pero que está presente intrínsecamente dentro del texto, ¿ok? La forma es lo superficial y el fondo es lo que está dentro, es lo que no te dice al inicio. Y este caso particular, pues dice aquí, el texto tiene como propósito u objetivo, ¿dónde estará? ¿En la forma o en el fondo? Porque te hago una pregunta, ¿qué tipo de texto realmente al inicio te dice, nuestro objetivo es tal y tal? Tal vez uno publicitario, ¿ok? Pero en este caso, que es una fábula, recuerden, una fábula no te va a decir todo tan evidentemente. Léelo y a ver qué comprendes. Entonces está en el fondo. Entonces vamos a utilizar esta herramienta del circulito que tenemos aquí y vamos a comparar cada una de estas 4 posibles respuestas y así vamos a dar con la respuesta correcta.
Ok, sé que suena un poco complicado, pero no lo es tanto. Es simplemente porque a lo mejor no has leído otros ejercicios iguales, ¿ok? Pero eso lo vas a hacer unas 5 veces y yo creo que ya ni siquiera ocupas andar pensando, ¿será forma o será fondo? ¿Ok? Simplemente es para aclarar cómo podemos obtener como una respuesta más clara, más que decirte cuál es la respuesta. Bueno, ahora bien, vayamos directamente al meollo del asunto y conservemos el esquema de fondo y forma aquí al ladito que lo vamos a utilizar. También como nota flash, es importante mencionar que puede que a partir de aquí se confundan un poco, no tanto porque sea difícil, sino porque yo no me dé a explicar y también puede que me trabe, así que de antemano pido unas disculpas. Ahora bien, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, vamos a descartar las tres que no son, vamos a explicar por qué no son y finalmente vamos a seleccionar la que sí es y explicar obviamente por qué sí es. Vamos a empezar con la primera. La primera es simbolizar. Aquí en la oración sería así. El texto tiene como propósito simbolizar los valores que rigen al mundo. ¿Ok? ¿Esto es correcto? Obviamente no lo es. ¿Por qué? Tenemos dos formas de verificarlo y de entenderlo, a través del esquema y a través de la parte más o menos técnica. Pero para poder entender esto hay que entender una cosa más fundamental. ¿Se han puesto a pensar qué significa eso de los valores que rigen el mundo? Bueno, hay que entender una cosa. Hay dos animales que rigen al mundo, ¿verdad? El mono y el león. En algún momento en el texto explícitamente se mencionó, ¿estos valores rigen al mundo? Obviamente no, se refiere a los animales, al mono y al león. Cada uno de estos animales, que son dos, pues presentarán valores intrínsecamente dentro de ellos. Puede ser el respeto, la honradez, etcétera, el que tú gustes, pero se refiere directamente a ellos. ¿Ok? Como no habla explícitamente estos valores rigen al mundo, eso significa que simbólicamente el león y el mono están siendo simbolizados dentro de ellos pues un valor, ¿verdad? O varios valores. A eso se refiere, ¿no? Los valores representan o son representados por el mono y el león y se refiere a un recurso de forma. ¿Por qué de forma? Bueno, vayamos aquí al esquema. Ok, tenemos dos cosas, ¿no? La forma, que es la parte superficial, que obviamente está casi dicha en el texto explícitamente o que se menciona ahí, o en el fondo, que no se dice explícitamente, pero se intuye que más o menos va por ahí. Entonces hago una pregunta. Simbolizar y que sea claro que simbólicamente se está trabajando con eso, ¿es de forma o de fondo? Bueno, como bien dijimos, los valores no se mencionan ahí, se mencionan a los animales, por lo tanto se está simbolizando, pero créanme, eso es de forma. ¿Por qué? Porque no está en el fondo. Bueno, sí, obviamente, pero no está en el fondo porque es algo evidente. Si me estás hablando de valores, pero a la vez no mencionas ningún valor y mencionas dos animales que rigen el mundo, evidentemente estás haciendo simbólicamente estás tomando en cuenta a estos dos animales. Y como no es algo tan complicado de entender, al menos así quiero verlo yo, ¿okay? Y quiero que así lo vean ustedes, se va directamente a la forma. Entonces, el objetivo propósito no es ese, no es simbolizar, porque ya está dado explícitamente en el texto. Esa es la manera de por qué se debe descartar, simbolizar, aparte que es un recurso de forma, cuando se utilizan de manera simbólica ciertos elementos durante la narración. En este caso así se dio. La C, describir. ¿Ok? ¿Será o no será? Bueno, describir, en este caso, los valores no se describen, ¿o sí? No, ¿verdad? Se están describiendo solo a los personajes, al mono y al león. Entonces el texto tiene como propósito describir los valores que rigen el mundo. No, porque no los está describiendo a los animales que rigen el mundo, el mono y el león. Así que con los valores, pues mejor ni te metas, por eso se descarta. D, relatar. ¿Será? Bueno, veamos. La forma del texto es narrativa, es cierto, está relatando algo, un texto, una fábula. Sin embargo, es una fábula, como habíamos mencionado. Entonces, la parte de los valores va más allá que solo relatar. Aparte, les comento algo. ¿Está relatando valores, sí o no? No lo está haciendo, ¿verdad? Está relatando acerca de dos animales, el mono y el león. Entonces, también viene siendo de forma. Pero realmente uno se descubre o uno se da cuenta que no es ninguna de estas tres cuando cae la B. B, que es ironizar. ¿De dónde sacamos que es esta? Bueno, el texto busca ironizar los valores del león y el mono, ¿sí o no? Recuerden de qué trataba el texto. Recuerden que hablábamos de un mono que se creía bastante inteligente y creía que debía ocupar el puesto del león. Pero una vez que lo tuvo, a pesar de que el león dijo que está bien, tenlo, no me importa, el león nunca le hizo caso, ¿verdad? Ok, es decir, yo estoy aquí de rey, soy el mono, y me creo bastante, o sea, me creo la gran maravilla, soy el rey, pero realmente si alguien no me obedece, ¿soy el rey o no soy el rey? No, el mono, ok, aunque es algo irónico, obviamente por eso la palabra ironizar es la correcta, el mono jamás tomó el poder, o al menos no lo que él creía que iba a ser el poder. El león no le hacía caso, recuerden que les dije, el león le tiraba un putazo cada vez que el mono
le decía algo. Simplemente no le gustaba al león, pero también le daba flojera seguir ahí, porque tenía como 1000 años gobernando, quién sabe cuánto. Entonces, de una manera se ironiza cómo es que una vez que tienes el poder, no lo tienes, porque el león siempre lo va a seguir teniendo. A eso se refiere. Entonces, la respuesta correcta sí es B, ironizar los valores que rigen el mundo. Ese es el propósito. Porque no literalmente estás diciendo, oh, irónicamente en la palabra dentro del texto, sino que explícitamente. Puede que ahí me esté confundiendo entre implícitamente, si es implícitamente, ok, se están ironizando, pero en la forma nunca se menciona, estamos ironizando, sino que en el fondo, aquí dentro, en el fondo, se está ironizando, pues, pero es muy diferente a utilizar las otras tres, donde se relata, se describe, y es algo que literalmente estás viendo o se simboliza, también lo estás viendo, pero la parte de ironizar es algo que tú no ves, pero sabes que está dentro del texto. A esto me refiero. Esta es la parte ya un poquito más complicada, pero yo creo que con unos 5 o 6 que hagan ustedes aparte aplicando este recurso, creo que les saldría bien. Una disculpa de antemano, sé que no es la mejor explicación, pero espero que les haya ayudado de alguna manera. Bueno, esta sería la segunda pregunta que también tiene relación con la fábula anterior, la cual dice así: relacione cada personaje con las características que le corresponden. Y tenemos dos personajes, el mono y también tenemos al león. Y tenemos una serie de características las cuales tenemos que asignar a cada personaje. Así que si les parece, empecemos por la primera. La A, fuerza. ¿Ok? ¿A quién le asignamos la fuerza? Bueno, se la asignamos al león. Es muy fácil ver que tanto en la vida real como dentro de la fábula, el león es un animal mucho más grande, que tiene mucho más fuerza. De hecho, durante la fábula se mencionaba que el león propiciaba golpes sobre el mono, obviamente demostrando su dominio, ¿no? A él no le importaba si él era el rey, en determinado momento él iba a seguir golpeando al mono porque pues era más fuerte, ¿ok? B, desinterés. ¿Quién no tenía interés por nada? El león. Recuerden quién se dio la corona después de solo una hora de exposición por parte del mono. Obviamente fue el león. El león ya no le importaba nada. De hecho, durante la plática del mono, él estaba viendo moscas, literal. Y ya tenía como 1000 años gobernando, así que ya no le importaba ser rey o no. ¿Ok? Entonces, el que no tiene interés sobre nada es el león. De hecho, el que muestra interés es el mono, al menos en tomar el poder, pero al final no le salió muy bien. ¿Ok? C. Inteligencia. ¿Quién es más inteligente? Bueno, el mono lo dijo, que él era más inteligente, por eso él quería que él podía ser mejor rey, pero pues al final sabemos que no le salió, sin embargo eso no le quita lo inteligente. D. Prepotencia. Bueno, la prepotencia es del león. ¿Por qué? El león era más prepotente que el mono, porque él mostraba su fuerza, ¿ok? Sobre un dominio sobre el mono, ¿ok? Y eso es la prepotencia. Yo sé que pudieran pensar, ah, bueno, es que el mono era prepotente porque él quería tomar el poder, es decir, el trono del león, pero la realidad es que no. Búsquenlo en Google si tienen alguna duda, pero prepotencia va asignado al león, porque él tomaba su fuerza para tener control sobre los demás, ¿ok? Elocuencia. ¿Quién era más elocuente? Bueno, la elocuencia tiene que ver con la inteligencia, evidentemente. El que sabía exponer, el que sabía redactar textos, era el león, perdón, el mono. Por lo tanto, inteligencia, elocuencia y sensatez, pues van asignados al mono, ¿ok? Entonces la respuesta correcta en base a esto sería D. 1, C, E, F y 2, A, B, D. ¿Ok? Muy bien. Bueno, esta sería la pregunta número 3, la cual dice, la orina se compone por desechos líquidos que no aprovecha el organismo, sales, proteínas viejas, sudor y mucha agua. La idea anterior, explicada a médicos especializados, es que la orina, y bueno, tenemos 4 posibles respuestas, pero hay que entender una cosa en este párrafo anterior. Ellos quieren que la idea anterior sea explicada a médicos especializados, entonces la palabra clave y lo que tenemos que buscar aquí es un lenguaje el cual utilicen médicos especializados. ¿Ok? De lo que es el significado de la orina. No es un lenguaje de yo como médico, que no lo soy, pero si fuera un médico explicándoselo a otra persona que es mi paciente tal vez. No, esto es entre médicos. Así que lo que tenemos que buscar aquí es un lenguaje médico, científico, químico o algo que tenga que ver con la orina. ¿Ok? Pero que no sea muy ambiguo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a leer cada una de ellas. Pero vamos a empezar con la B. Porque la respuesta es la A, pero hay que descartar todas las demás antes, ¿ok? La B dice, contiene agua en la cual están disueltas una serie de sustancias que el organismo desecha. ¿A ustedes les parece que esto es una definición correcta? Bueno, la realidad es que sí, sí es una definición correcta, pero ¿qué tan especializado está esto? Menciona agua, ¿ok? En la cual están disueltas una serie de sustancias. ¿Qué sustancias? Que el organismo desecha. ¿Por dónde? ¿Ok? Bueno, no, para mí, desde mi punto de vista, y es que es una realidad, este no es un lenguaje especializado. Esto hasta tú, ok, independientemente si eres médico o no, lo puedes decir. Así que se descarta. D. Es excretada por los riñones y transporta sustancias de desecho y el exceso de algunos compuestos. Bueno, si hay algo especializado en esto.
excretada por los riñones y transporta sustancias de desecho. Sin embargo, no menciona qué sustancias son. Y la realidad es que, aunque menciones simplemente un órgano, no significa que sea especializado, ¿ok? Así que no lo es. C. La orina es un líquido transparente y amarillento, excretado por los riñones y eliminado por el aparato urinario. Bueno, aquí se pone un poquito más hardcore el asunto. Si bien es cierto, menciona riñones y eliminado por el aparato urinario, la realidad es que al inicio menciona, es un líquido transparente y amarillento. ¿Eso les parece especializado? Realmente no es, porque un médico no ocupa saber que es un líquido transparente y amarillento. Toma mucha agua y sale transparente. Bueno, es la primera parte, pero en fin, esto no es especializado, al menos la primera parte. La segunda sí, excretado ¿por qué? Por dos órganos muy concretos, riñones y el aparato urinario. Así que es A. ¿Por qué? Miren, leámosla. La orina es un soluto constituido por iones de urea, sodio, potasio, fosfato y sulfato, creatina y ácido úrico. ¿Ok? Muy bien, esto es de hecho una definición muy química. Ok, menciona aquí ciertos elementos y ciertas compuestos, ¿no? Como son la creatina o el ácido úrico, y el sodio, potasio y fosfato que son elementos. Así que sí, esa es la respuesta correcta, la A. ¿Por qué? Bueno, se emplea lenguaje especializado para especificar los elementos que componen la orina y cómo se encuentran, ¿ok? De hecho, aquí algo importante que tengo que mencionar es que estamos hablando directamente de la orina. ¿Ok? Tiene que ser 100% definida la orina. Y en este caso de acá, y es la parte que se me estaba pasando, no porque pongas riñones, ¿ok? O aparato úrico, eso tiene que ver con la orina, sí, pero es por donde pasa. Más bien, no es la definición concreta de la orina. Simplemente pasa por ahí. Por lo tanto, aunque tiene un lenguaje especializado, no es al 100% porque la definición, la que estamos buscando nosotros, es una definición de la orina, no de por dónde pasa. ¿Ok? Espero que se entienda. Pregunta número 4, la cual dice: ¿qué actitud muestra el personaje ante el sueño? Y bueno, aquí tenemos un pequeño fragmento de texto, el cual obviamente tenemos que leer, así que hagámoslo. Cierto hombre, que había comprado una vaca magnífica, soñó la misma noche que crecían alas sobre la espalda del animal, y que éste se marchaba volando. Considerando esto un presagio de infortunio inminente, llevó la vaca al mercado nuevamente, y la vendió con gran pérdida. Y bueno, para retomar lo que dicen aquí las respuestas, pues la pregunta también, ¿no? ¿Qué actitud muestra el personaje ante el sueño? A. Desconcierto. B. Indiferencia. C. Suspicacia. Y D. Confusión. Bueno, hay que entender una cosa, ¿no? Antes de intentar responder esta pregunta. De manera general tenemos una persona que va y compra una vaca. Esta misma noche sueña algo. Y él lo considera un presagio de infortunio inminente, según mencionan. Por lo tanto, va y regresa la vaca. Obviamente, si él la quiere regresar, pues tiene que pagar más por la vaca de lo que le dieron, no, le van a regresar menos por la vaca de lo que él pagó al inicio. Tal vez un 30% menos, etcétera. Eso no importa realmente. Pero lo que vemos aquí es que la actitud de esta persona es que tiene ideas preconcebidas del mundo. ¿Cuál es esa idea preconcebida? Ah, bueno, que los sueños son un presagio de infortunio inminente, ¿no? Que es un ojo de mal augurio. Por lo tanto, hay que tratar a esa persona como tal, ¿no? Vamos a definir cada una de estas palabras para que se entienda mejor a la hora de utilizar la palabra correcta o usar la respuesta correcta, ¿ok? Muy bien, miren. A. Desconcierto. ¿Qué significa desconcierto? ¿Y será que aplica o no aplica? La realidad es que no aplica, porque miren, la definición de desconcierto es esto: estado de confusión o desorientación en que queda una persona a causa de algo inesperado o sorprendente. ¿Ustedes creen que el sueño que tuvo fue sorprendente? Tal vez inesperado, pero realmente no lo dejó confuso. Él ya tiene una idea preconcebida del mundo, por lo tanto, él no es como que se sorprenda de que, oh, fue la visita de un ángel, estoy tan confundido, tan desconcertado, que debo regresar la vaca porque el ángel me dijo eso. No, simplemente fue un sueño que él tuvo. Entonces sus ideas no son tan desconcertantes, él ya tenía esas ideas desde antes, entonces desconcierto no es. Tal vez algo de confusión porque no esperaba soñar eso, pero bueno, al final de cuentas él regresó la vaca, así que desconcierto no es. ¿Ok? Espero que quede claro esa parte. B. Indiferencia. Bueno, por definición indiferencia no puede ser, porque escuchen esto, es el estado de ánimo en que una persona no siente inclinación ni rechazo hacia otro sujeto, objeto o un asunto determinado. En este caso, el asunto determinado, pues es el sueño que él tuvo. Si él hubiera mostrado indiferencia, no hubiera hecho nada y hubiera dicho, ah, X, eso no importa, es simplemente un sueño. Pero él no muestra indiferencia, él lo que muestra es, oh, es un presagio, hay que regresar a la vaca o me voy a quedar pobre o me puede pasar algo. Entonces B se descarta. C. Suspicacia. Bueno, suspicacia es una palabra que no oímos todos los días, pero ¿qué significa? Bueno, suspicacia es la condición o la propiedad de aquello
o aquel que resulta suspicaz. Uy, me estás diciendo mucho. Pues realmente no. Entonces, el adjetivo que se refiere a quien es desconfiado o tiende a tener sospechas. Esta es la parte importante, ¿no? Desconfiado y tiende a tener sospechas. Esta persona es muy desconfiada. ¿Por qué? Bueno, su idea es que los sueños significan algo. Entonces, bueno, confía en los sueños de alguna manera, pero ¿cómo puedes confiar en un sueño, no? Pero sospechas, ¿no? Sospecha que la vaca se iba a marchar volando, o más bien que la vaca era un presagio de mal augurio. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta pues sí es suspicacia. ¿Por qué? Efectivamente por la parte final, ¿no? Desconfianza o que tiende a tener sospechas sobre algo. C, D, ya no lo voy a mencionar porque es confusión y eso tiene que ver con desconcierto. Son sinónimos, bueno, no son sinónimos, pero son palabras muy similares, así que así lo dejamos y nos quedamos con suspicacia, simplemente porque no sabemos la definición, pero ya la sabemos, así que es suspicacia, ¿no? En este caso, me estaba faltando esto, el hombre sospecha que el sueño es una señal de mala suerte, por lo tanto la vende. Esa es la parte de desconfiado o sospecha. Muy bien. Pregunta número 5, la cual dice: ¿cuál es la idea central del párrafo? Y bueno, aquí tenemos este párrafo, el cual dice: lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño. Nada de lo que hacen es por ti. Cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejarás de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. Bueno, de manera general, este texto lo que promueve es que ya no sufras más. Aunque es algo sad, la verdad, especialmente por esta parte, donde dice: nada de lo que hacen los demás es por ti. Bueno, pues en general, pues igual esa no es la idea central. Así que vamos a leer cada una de estas cuatro y vamos a tratar de descartar estas cuatro posibles ideas y para ver cuál es la correcta. Ok, miren, empecemos con la primera. A. Debemos ser más vulnerables. Realmente esta no es. ¿Por qué? Si leemos esta parte de acá: cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejarás de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. ¿Ok? Esto promueve lo contrario. Aquí es debemos ser más vulnerables y en el texto es deja de ser la víctima, deja de ser vulnerable a las opiniones y actos de los demás. Así que se descarta. ¿Ok? Muy bien. C. Las demás tienen la intención de dañarnos. Perdón, los demás tienen la intención de dañarnos. ¿Es eso verdad? ¿A eso se refiere el texto? Realmente no. Porque, si bien es cierto, la parte de acá donde menciona nada de lo que hacen es por ti, cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejará de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. Bueno, que sufras tú o que no sufras tú, no es cosa de los demás, es algo tuyo. Cuando tú dejes de escuchar las opiniones y actos de los demás, o cuando menos que ya no te afecte, es cuando tú podrás ser feliz y cuando ya no sufrirás más. Por lo tanto, directamente las otras personas no tienen intención de dañarte, ¿ok? Es cosa tuya. Tú decides si quieres que ellos te dañen o no. ¿Cuándo decides eso? Al momento de que sigues siendo vulnerable a las opiniones y los actos de los demás, ¿ok? Ten cuidado con esa parte. Pero lo que el texto nos trata de decir es que tú eres una persona que tiene que decidir sobre si es bueno o malo escuchar a los demás y si va a ser inmune a esas opiniones. ¿Ok? Entonces C se descarta. Espero que esa parte no haya confundido mucho, espero. Si no, en los comentarios y ahí entre todos nos ayudamos. ¿Ok? D. ¿A las personas nos gusta sentirnos víctimas? Pues bueno, la realidad es que no. Si bien es cierto, es mejor ser la víctima que el agresor en algunos casos, ¿ok? La realidad es que esta no debería centrar el párrafo. De hecho, la parte final que dice: dejará de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. Bueno, sí, pero esa es la parte final, en el sentido de la palabra víctima, sino todo lo demás de qué habla. Habla, pues cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejarás de ser la víctima, etc. Entonces, D no es. No se trata de ser víctima o no serla, ¿ok? Se trata de algo que va más allá, algo que está más dentro del escondido dentro del párrafo, y esa es la B. Miren, leamos lo que dice. El libre albedrío es una cualidad irrenunciable. ¿A qué se refiere esto? Bueno, sabemos que el libre albedrío es la capacidad de cada ser vivo, bueno, al menos del ser humano, de elegir entre hacer una cosa u otra. Y en este caso, este párrafo menciona eso. Cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejará de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú estás sufriendo porque es tu decisión. ¿Ok? Porque tú no has dejado o sea, no te has convertido en una persona inmune a las opiniones y los actos de los demás, lo cual es una decisión propia dentro de ti, no le pertenece a nadie más, ¿ok? Entonces, de manera general, sufrir es una decisión que tomar. Dejas de sufrir cuando no le haces caso a los demás. Bueno, realmente yo no estoy de acuerdo con eso, pero la idea central de este párrafo es la B. Así que, check, B. Pregunta número 6, la cual dice: ¿cuál es el propósito del párrafo siguiente? Y bueno, este es el párrafo que hay que leer, así que hagámoslo.
La vida cotidiana en España del siglo de oro es bien conocida, pues no faltan documentos tanto históricos como literarios. Cervantes, Calderón, Lope y otros, que dan fe de la mentalidad de la época, de las costumbres, de las fiestas, de la alimentación, de la educación, etc. Por encima de los demás destacan dos valores que están presentes en todas las manifestaciones de la vida cotidiana: la religiosidad y la honra, aspectos que determinan las relaciones sociales y las esferas pública y privada. Muy bien, volviendo a la pregunta que nos dice cuál es el propósito de todo esto, y aquí tenemos cuatro posibles opciones: persuadir, argumentar, narrar y exponer. Y en esta parte yo te voy a pedir que saques una hoja blanca o tu libreta y te pongas a anotar algo importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que, como vimos en el primer ejercicio, hay diferentes tipos de textos, ¿ok? Con X. Estos diferentes tipos de textos tendrán diferentes objetivos. Obviamente, algunos son persuadir, argumentar, narrar o exponer. Y si tú buscas en Google tipos de textos, aparece una tablita como esta. Puede ser más grande incluso y mejor explicada, pero con esta nos vale de momento. Vamos a tratar de descartar las que no son y al final pues dar la que sí es. Miren, vamos con la primera, A, persuadir. Persuadir no viene aquí, pero es muy fácil. Recuerden que les había dicho, hay un tipo de texto que quiere persuadirte a ti. ¿Cuál es? El publicitario. Incluso también algún político, ¿no? Que quiera persuadirte mediante un mensaje. Pero en este caso concreto, ¿les parece que un texto de persuasión como lo es un publicitario se parece a lo de aquí arriba? Obviamente no. No te quiere vender nada. No estoy diciendo que vayas y compres algo. Y tampoco que cambies de parecer respecto a algo. Más que nada te está dando una cierta información. ¿Ok? Pero no tiene un objetivo fijo de persuadirte a ti. Así que A se descarta simplemente por pura lógica. Y aquí entramos a lo bueno, ¿no? Argumentar, narrar y exponer. Miren, lo bueno de esta tablita es que tiene las tres que faltan: narrativo, ¿ok? Dispositivo y argumentativo. Vamos con B para ver si la descartamos o decimos que es esa. El texto argumentativo defiende ideas y expresa opiniones, ¿ok? ¿Qué pienso? ¿Qué te parece? En artículos de opinión y críticas, ¿no? ¿Ok? ¿A ustedes les parece que esto de aquí arriba es una opinión o una crítica o está defendiendo alguna idea? La realidad es que no. Por lo tanto, no está argumentando en favor o en contra de algo. ¿Ok? Entonces, B se descarta. Y ahora miren las dos más interesantes. Y esto sí apúntenlo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre narrar y exponer? Bueno, esta tablita nos lo explica. Miren, C, narrar. El texto narrativo relata hechos que pasan a los personajes. ¿En dónde ocurre? En novelas, cuentos, fábulas, noticias. ¿Ok? ¿Esto se parece a una novela, un cuento o una fábula? La realidad es que no. Si bien es cierto, parece una narración, obviamente lo es, pero no del tipo del texto narrativo. Así que narrar no es la intención. Pero si vamos a exponer, exponer se pone interesante. Texto expositivo. Explica y transmite información de forma objetiva. ¿Qué y por qué es así? Libros de texto, artículos de divulgación, textos científicos. Y esto, ok, esto de aquí arriba parece un texto de divulgación, simplemente para hablar de la vida cotidiana de la España del siglo de oro y hablar ciertas características que ocurrían en ese entonces. Entonces la respuesta correcta es D. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque el texto da información sobre un tema particular, manteniéndose alejado de demostrar una tesis o convencer al lector de que piense o opine como quien escribe. No te quiere convencer de nada, simplemente te da información veraz que alguna vez pasó. Excelente. Pregunta número 7, la cual dice: ¿cuál es la idea central del párrafo? Y bueno, aquí tenemos un párrafo el cual tenemos que leer. Este dice: la sustitución por pérdida de miembros humanos por artefactos distintos a los naturales es una realidad desde hace más de 2000 años. Con el tiempo, los inventos en los campos de la robótica, en particular de la aviónica, han proporcionado al ser humano extremidades complementarias que cada día se perfeccionan. Y bueno, la idea central de este párrafo está dada en estas cuatro y alguna tendrá que ser correcta, ¿ok? Así que vamos a ir diciendo una por una y descartando las que no son, ¿ok? Obviamente también vamos a hacer un argumento en base a eso, así que si les parece empecemos con la A. Aquí menciona: A. La utilización de robots facilita la realización de actividades. No, no. ¿Dónde menciona robots? Ok, menciona robótica, luego biónica, y también menciona cómo es que pasaste de una pata de palo hace 2000 años a ahora tener realmente una prótesis digna, ¿no? Del ser humano, ¿ok? Con nueva tecnología, pero en ningún momento involucra robots. O más que nada, la idea central no se basa en los robots, ¿ok? Se basa en tal vez una parte, que tú te conviertas en una persona biónica, ¿no? O un cyborg, casi casi, no, ni siquiera se llega a eso. Así que los robots quedan totalmente descartados. Así que no, A no es. B. La evolución de los artefactos artificiales a través del tiempo
pudiera ser discutible, pero realmente es que la idea central no es. Miren, si bien es cierto, ha habido una evolución de los artefactos artificiales de pasar de pata de palo a tener realmente un brazo, que literalmente es un conjunto de cables y pedazos de metal, o incluso a veces de plástico, la realidad es que no. Esa no es la central, porque aquí nos enfocamos en el texto directamente en la pérdida de miembros humanos, ¿ok? Aquí menciona pérdida de miembros humanos o sustitución de alguna manera por parte de la robótica o la biónica. La realidad es que no, entonces B no puede ser tomada en serio como una idea central de este párrafo. D. Los beneficios que aporta la tecnología en el ámbito de la biología. Uy, totalmente descartada. ¿Por qué? Bueno, es cierto, la robótica es tecnología, la biónica pues también. En el ámbito de la biología, sí. ¿Por qué? Porque la sustitución de un miembro pues tiene que ver con la parte biológica, pero la realidad es que no. ¿Por qué? Porque no se enfoca en lo principal, la pérdida de miembros humanos o sustitución. De nuevo, ese es su error, ¿ok? Menciona todo desde un ámbito muy general, como la tecnología, ni siquiera llega a ser robótica o biónica, y se va a la biología. Sí, somos seres biológicos, pero las extremidades y todo eso abarca un área muy específica. Entonces, D se descarta. C. Los avances tecnológicos favorecen la fabricación de prótesis. ¿Ok? Los avances tecnológicos favorecen la fabricación de prótesis. Es la correcta. ¿Por qué? Si bien es cierto, no menciona robótica o biónica, pero todo es una base tecnológico. Recuerden, de pata de palo pasaste a tener un brazo literalmente metálico, ¿no? O, bueno, tiene cables, etcétera, ¿no? Un sensor y demás. Entonces, sí, avances tecnológicos favorecen la fabricación de prótesis. ¿Cuál es prótesis? Bueno, la sustitución de una pérdida de un brazo por un aparato robótico es una prótesis. Entonces, esa es la correcta. Muy bien, sería C. Pregunta número 8, la cual dice: ¿qué función cumple el fragmento? Y bueno, este es el fragmento, el cual está titulado bajo el nombre de Entrevista a Jaime Maussan. Y como nota, si no saben quién es Jaime Maussan y no les causa un poco de risa ver esto aquí, pues Jaime Maussan es un periodista o investigador del fenómeno OVNI que tiene un programa de televisión llamado Los Grandes Misterios del Tercer Milenio. Yo lo veía de vez en cuando estaba más morro, pero sí, el asunto está en que es curioso ver esto aquí. En fin, aquí tenemos una entrevista de 2 preguntas, así que vamos a leerla, ¿no? La primera pregunta menciona: ¿desde cuándo se inicia el fenómeno OVNI? A lo que Jaime Maussan responde: en 1947 se inicia la era moderna, que es la que para mí más me ha interesado, porque no existen evidencias. Si te remontas al pasado para investigar si existieron contactos con otras inteligencias o cómo se construyeron las pirámides, esos personajes están muertos. No sabemos qué pasó. La siguiente pregunta es: ¿te consideras un investigador del fenómeno? Y él menciona: soy un periodista que se especializó en ello. Como hay periodistas que se dedican a la política, al deporte o al espectáculo, es un área que también merece la especialización, pues despierta el interés popular. Y bueno, nos preguntan aquí qué función cumple el fragmento. Obviamente es una entrevista. Ok, pero vamos a ver cuál es la función. Así que vamos a ir, como siempre, ¿no? Descartando 3 y al final diciendo cuál es. Vamos a empezar con A. Presentar el aspecto político del tema OVNI. ¿Será cierto? Díganme en qué parte esto es un ambiente político, ambiente electoral, o cómo involucra esto algo político. En realidad es que no, ni siquiera es como que mencionara: bueno, soy el presidente de Estados Unidos y estoy mencionando que en el área 51 tenemos alienígenas. Y ahí mezclaría un poco de política, un poco de sociedad, etc. Pero esto es más enfocado en Jaime Maussan y en sus opiniones, más que incluso en un tema social, que lo que es, pues el tema OVNI sí es un tema social desde el punto de vista de que muchas personas supuestamente han visto, etc. Pero ni siquiera a eso se acerca esta pequeña entrevista. Así que no. C. Informar la veracidad del descubrimiento OVNI. Bueno, la realidad es que no. ¿Por qué? Habla de veracidad. ¿Cuál veracidad? Incluso Jaime Maussan menciona aquí: si te remontas al pasado para investigar si existieron contactos con otras inteligencias o cómo se construyeron las pirámides, esos personajes están muertos. No sabemos qué pasó. Entonces no hay evidencia. No hay veracidad en lo que Jaime Maussan o un defensor del fenómeno OVNI te pueda decir, hasta que te muestre realmente una evidencia concreta, ¿ok? Entonces no lo es. D. Dar a conocer los avances científicos acerca de los ovnis. ¿Cuáles avances científicos? Realmente no lo es. Jaime Maussan no está presentando ni siquiera una cámara superpotente que capte ovnis o un satélite superpotente que esté investigando ovnis. No, aquí no hay ningún avance científico respecto a ese tema. Y finalmente B. Obtener el punto de vista de un individuo acerca de los ovnis. Efectivamente,
Realmente no se enfoca tanto en los ovnis, o sea, todo tiene que ver al lado de los ovnis, pero simplemente son dos preguntas muy concretas respecto a algo. Y no es como que se enfoca directamente en los ovnis, pero no se va más allá de una extensión de esa pregunta, pues. Entonces sí, obtener el punto de vista de un individuo acerca de los ovnis es la más cercana y la que yo creo que cumple la función del fragmento y la que realmente lo cumple. Así que muy bien, ve. Pregunta número 9, la cual dice: ¿cuál es el punto de vista del autor? Y bueno, aquí tenemos un párrafo que posiblemente es el punto de vista de ese autor, así que hay que leerlo. Bueno, existe legitimidad en sentirse distinto por leer, pero hay poca inteligencia y poca sensibilidad cuando ese saberse distinto lo lleva hacia el desdén o al desprecio hacia los que no leen. Se sabe distinto al lector, pero lo determinante no es solo lo que se lee, sino la forma en cómo se lee y cómo asimila uno la forma en cómo lo hace. Ay, cabrón, ¿qué tipo de trabalenguas acabamos de leer? Bueno, yo recomiendo que le pongan pausa y lo vuelvan a leer. Ok, pero de manera general, la idea de esto es que, si bien es cierto, una persona que lee tiene legitimidad, es decir, que posiblemente sea una persona más inteligente que tú, ok, el hecho de que tú leas no significa que seas superior a una persona que no lee. No hay que tener desprecio por los que no leen. De hecho, hay poca inteligencia y poca sensibilidad al momento de mostrar ese tipo de sentimientos hacia las personas que no leen. Ok, si tú eres un lector en este caso. Ahora bien, déjame contarte una anécdota. Cuando yo estaba en la preparatoria había un grupo de personas que les encantaba leer. Creo que era el club de lectura o algo así. Y resulta que esas personas, ok, leían libros. Estos libros, por ejemplo, Los Juegos del Hambre, y salía la película. Y me acuerdo haber escuchado que ellos decían: uy, ahora sí nos vamos a devorar o vamos a acabar con la película o algo así. El asunto está en que comparaban la película con el libro. Realmente yo nunca he leído ni Los Juegos del Hambre, ni Harry Potter, etcétera, ¿no? Posiblemente los libros sean mejores, no, la realidad es que no lo sé. Pero aparentemente estas personas pensaban eso y siempre su idea era de vamos a acabar con la película. O sea, se querían bastantes, mucho más que uno, posiblemente también más que yo o que alguna persona que no lee. Realmente yo no interactuaba con ellos, pero de que hay creídos, ¿ok? Entonces, simplemente no hay que serlos. Bueno, en base a esa premisa, que es lo que yo creo o saco del punto de vista del autor, pues vamos a ir descartando las tres como ya lo hacemos comúnmente y nos quedamos con la correcta. Así que vamos con B, ¿no? La cual no es, obviamente, y menciona: el juicio de quien lee es mejor que el de los demás. Bueno, realmente esto es correcto, pero el punto de vista del autor no es ese. Ok, el punto de vista del autor es que uno, si bien es cierto, por leer tienes legitimidad y posiblemente seas más inteligente, no hay que despreciar al que no lee. Entonces, no, la idea principal no va por ahí, aunque esto es cierto, ¿ok? D. Las personas que no leen son poco inteligentes y muy sensibles. No, tampoco. De hecho, ese no es el punto, incluso ni siquiera es el objetivo. Ok, las personas que no leen son poco inteligentes. Posiblemente sea en mayor proporción las personas que leen más inteligentes que las que no leen, pero nunca se menciona que las que no leen sean poco sensibles. Que tú, que seas lector, tengas desprecio hacia los que no leen, no significa que eso vaya a ofender a las personas que no leen. Ok, entonces D se descarta. C. La selección de los textos debe ser cuidadosa e intuitiva. Bueno, esta parte viene a alusión a la parte final, ¿no? Que dice: se sabe distinto el lector, pero lo determinante no es solo lo que se lee, sino la forma en cómo se lee y cómo asimila uno la forma en cómo lo hace, que es la parte del trabalenguas. Y uno pudiera pensar, bueno, pudiera hacerse, ¿no? La selección de los textos debe ser cuidadosa e intuitiva. Aunque si bien es cierto, hace una pequeña alusión, es un aire nada más. No tiene que ver esto y simplemente no es la idea central o el punto de vista del autor. De hecho, el punto de vista del autor es A, la cual menciona: la lectura debería fomentar, además de la inteligencia, el respeto. Sí, efectivamente. Lo que tú debes de hacer, de hecho, está en la parte principal, ¿no? Que si lees y tienes legitimidad, no seas tonto, ¿ok? Sé sensible y sé inteligente. No desprecies a los que no leen, ¿ok? Porque eso no te hace superior, simplemente porque leas, aunque tú creas que sí. De hecho, es poco inteligente pensar que eres superior al que no lee. Básicamente, entonces la respuesta sí es A. Pregunta número 10, la cual dice: ¿cuál título es adecuado para el siguiente párrafo? Y bueno, aquí tenemos este párrafo que tenemos que leer y después de esto seleccionaremos el título más adecuado. Así que, sin más preámbulo, leámoslo. Un misterioso fabricante de juguetes que vive recluido en una gigantesca mansión poblada de seres mecánicos y sombras del pasado está rodeado por un enigma en torno a extrañas luces que brillan entre la niebla y una criatura de pesadilla que se oculta en lo más profundo del bosque. Uy, 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 uy. Bueno, aquí tenemos un misterio, ¿no? Bueno, de manera general, si no lo entendiste muy bien, léelo, ¿ok?
Pero de manera general lo que tenemos aquí es una persona que vive sola en una mansión gigantesca. Anteriormente o actualmente puede ser un fabricante de juguetes, pero él vive con un montón de juguetes, ¿no? Seres mecánicos y sombras del pasado. Por eso creo que ya no hace juguetes, ¿ok? Y alrededor de esta mansión, obviamente él vive en el bosque solo, pues hay extrañas cosas que están pasando, ¿no? Luces que brillan entre la niebla y una criatura de pesadilla que se oculta en lo más profundo del bosque. Así que sí, hay un enigma, hay un misterio alrededor de esta mansión. Traigan a Scooby-Doo y a la pandilla y a ver qué sale, ¿no? Ok, pero bueno, en este caso, ¿cuál es el título más adecuado? Bueno, vamos a empezar una por una y vamos a ver cuál será, ¿no? A. El juguetero que vivía en el bosque. ¿Les parece adecuado? Bueno, si bien es cierto, hay un juguetero que vive en el bosque, pues sería como lo más correcto, uno pudiera pensar, pero realmente le falta un elemento importante, ¿no? Que es la segunda parte, ¿no? El segundo renglón, el cual se menciona que alrededor de esa mansión hay luces que brillan entre la niebla y una criatura de pesadilla. Es decir, que le falta la parte lúgubre, la parte misteriosa, la parte enigmática, ¿no? Entonces, el juguetero que vive en el bosque realmente no engloba todo lo que significa este pequeño párrafo, porque falta la parte misteriosa. Para mí esto no significa nada, pudiera ser Guillepeto, ¿no? Haciendo los Pinochos o algo así. Pero bueno, por eso se descarta, porque le falta la otra información importante, ¿no? Que es la parte misteriosa. C. Los seres mecánicos luminosos. ¿Cómo que los seres mecánicos luminosos? Bueno, eso se descarta totalmente. Para empezar, son luces brillantes entre la niebla, ¿no? Y una criatura de pesadilla. Los seres mecánicos luminosos, eso es mentira, ¿no? Porque para empezar, los seres mecánicos están dentro de la mansión. Ni siquiera menciona la mansión ni al juguetero y tampoco menciona lo que está alrededor, o sea, el misterio. Esta de plano no tiene ni un sentido porque no engloban casi nada, ¿ok? Y lo que dice está medio raro. Los seres mecánicos pues serían los juguetes, pero luminosos, ¿por qué? No, se descarta. ¿Ok? D. Los juguetes de pesadilla. Uy, otra totalmente inaceptable. No menciona la parte de afuera, que es una parte importante, ¿ok? El misterio. Y no menciona ni siquiera al fabricante de juguetes y ni a la mansión. Solo menciona los juguetes de pesadilla. Pero eso solo lo menciona aquí. Seres mecánicos y sombras del pasado. Solo aquí. 4 o 5 palabras. D se descarta. El misterio del juguetero lúgubre. Lúgubre, ¿ok? Perdón. Muy bien, esta sí tiene sentido. Sí, es cierto, no menciona una mansión, ¿ok? Pero la parte del segundo párrafo está totalmente mencionada en el misterio, ¿ok? Porque hay un misterio. Y el juguetero lúgubre también tiene sentido, ¿por qué? Es un juguetero que vive solo en el bosque, ¿ok? ¿Qué hay más lúgubre que eso, no? Seguramente es un viejito que ya está amargado, etcétera, ¿no? Pero ahí sigue viviendo, así que B es la más correcta, que englobaría tanto el primer párrafo como el segundo. Y mantiene la parte misteriosa y es un juguetero. Excelente. Pregunta número 11, la cual dice lo siguiente. ¿Cuál es la conclusión que se desprende del texto? Y bueno, este es el texto con X, habrá que leerlo para obtener dicha conclusión, así que vamos a ello. Un campesino no tenía cómo alimentar a su familia y recuerda que se prometía una recompensa por desafiar y vencer al maestro de una escuela de sable. Aunque nunca había tocado un arma en su vida, el campesino desafía al maestro más famoso de la región y lo enfrenta. Sin mostrarse impresionado por la reputación de su adversario, lo espera firme. El maestro de sable estaba un poco turbado por tal determinación. El campesino, acuciado por el hambre, se adelanta resueltamente hacia su rival. El maestro, desconcertado por la ausencia técnica de su adversario, duda y retrocede movido por el miedo. Baja su sable y dice: «Usted es el vencedor. Por primera vez en mi vida he sido abatido. Entre todas las escuelas de sable, la mía es conocida como el nombre de la que lleva 10.000 golpes. ¿Puedo preguntarle el nombre de su escuela?» «La escuela del hambre», responde el campesino. Y bueno, eso sería todo, ¿ok? La verdad, la primera vez que lo leí me dio un montón de risa la parte final. Y todos los que se rían se van a ir directo al infierno. La escuela del hambre. Oh, se pasó de lanza. Pero bueno, en fin. Perdón, discúlpenme. Ok, y tenemos 4 posibles conclusiones, ¿no? Vamos a leer cada una de ellas como es típico y vamos a ver cuál es buena y cuál no, ¿ok? Así que sí, yo vengo de la escuela del hambre. ¿Y ustedes? Muy bien. Ok, miren. La A, ¿no? Uno de los contrincantes está mejor alimentado. Yo creo que esta respuesta es totalmente de risa, la verdad. O sea, obviamente no es. Sabemos que es cierto que el maestro probablemente comió más que el campesino, pero siento que es de burla hacia el campesino. Así que no es. No es. Y no se burlen del campesino, por favor. C.
¿El maestro resultó más débil que el campesino? Realmente no. Como podemos ver, sabemos que el campesino no tenía la oportunidad, de hecho no tenía seguramente nada de oportunidades, sin embargo él mostró su determinación y su determinación fue la que salió victoriosa, no su fuerza o su habilidad, ¿ok? Simplemente el maestro de sable reconoció tal determinación y tuvo miedo, ¿ok? Pero no, el maestro resultó más débil que el campesino, eso es mentira, ¿ok? D. El hombre saca lo mejor de sí frente a la adversidad. Sí, de hecho esa es, pero vamos a ir con la B, que es la que no es. ¿El campesino debió respetar más al maestro? Obviamente B no es. El campesino sí respeta al maestro. Sin embargo, su hambre lo lleva y lo motiva pues a pasar la adversidad. Muchos dicen que el amor mueve montañas, pues yo digo que el hambre mueve montañas. O también el amor a su familia y el hambre de su familia. Puede ser por ahí la cosa. Pero sí, evidentemente ni A, ni C, ni B son respuestas correctas. La respuesta correcta evidentemente es D. El hombre saca lo mejor de sí frente a la adversidad. ¿Y cuál es la adversidad? Pues el hambre. Y él utilizó toda su determinación para intentar ganar. El maestro ve eso, ve que va a ser menor, no va a ser rival contra el campesino, pero él no sabía ni quién era, y pues le aplica la de la escuela del hambre, y ahí está. Suena bien chistoso, realmente es una bonita historia, pero de hecho aquí dice anónimo japonés, la escuela del hambre. Pero en fin, bueno, Pregunta número 12, la cual dice, de acuerdo con el texto, ¿qué limita al patio con el resto del horizonte? Y bueno, aquí tenemos este párrafo, vamos a leerlo para ver qué tipo de información nos provee. ¿Ok? Empecemos. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz encegadora llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban. Y bueno, vamos a ver qué información tenemos aquí. Yo recomiendo que lo lean una segunda vez porque al inicio no se capta bastante bien. Pero yo no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, ¿ok? Muy bien, miren, la pregunta es, ¿qué limita al patio con el resto del horizonte? En primer lugar, ¿saben qué es el horizonte? Bueno, traté de buscar una imagen más o menos que representará esto, ¿no? Tenemos aquí una pared de ladrillos, en este caso es lo más cercano que encontré, y obviamente cuando se va ocultando el sol, pues el sol se va a ir de aquel lado, ¿no? Y se muestra el horizonte. ¿El horizonte qué es? Bueno, el horizonte es esta parte de aquí, por si no recuerdan. De hecho, por definición, el horizonte es la línea que aparentemente separa el cielo y la tierra. Esta línea es en realidad una circunferencia de la superficie de la Tierra centrada en el observador. Bueno, la última parte es muy técnica, muy científica, eso no lo ocupamos, pero hay que entender que esto es de aquí, ¿no? Obviamente, el horizonte en este caso, si tienes una pared, pues sería la parte de arriba, ¿ok? Y bueno, lo que sigue para allá. En fin, el asunto está en que ellos mencionan, bueno, ¿qué limita el patio con el resto del horizonte? Uno pudiera pensar, ¿el banco? No, porque el banco está antes, luego sigue la pared, aquí lo menciona. El banco queda paralelo a él, al cerco, obviamente, ¿no? Que está hecho de ladrillos y está a 5 metros. ¿Ok? Entonces el banco no es. B, 5 metros, ¿5 metros de qué? 5 metros pueden ser 100 metros, simplemente no dice nada. Esto no tiene ni sentido, la verdad. Separados el banco y la pared están a 5 metros, pero B no es. La luz encegadora es producto de esto, ¿ok? De que el sol se esté ocultando a través de la pared, pero la luz encegadora simplemente es el horizonte, no tiene que ver con que separe algo, ¿ok? De hecho, ella está desapareciendo porque el sol se está ocultando. Y D, el cerco de ladrillos. Sí, efectivamente, el cerco de ladrillos, ¿ok? Es lo que limita al patio con el resto del horizonte. Porque el horizonte es lo que está más allá, pues, más allá de la cerca, ¿ok? De ladrillos más que allá del banco. ¿Se entiende? Creo que esa parte no es muy difícil de entender, pero el asunto está en que, bueno, para nuestra fortuna era bastante fácil. Así que la respuesta es D. Muy bien. Pregunta número 13, la cual dice, ¿cuál es el propósito del texto? Y bueno, aquí tenemos un párrafo, el cual está titulado bajo el nombre de El Aguacateco, lengua originaria en mayor peligro de extinción. Obviamente para obtener el propósito u objetivo de este texto habrá que leerlo, así que hagámoslo. De las 62 lenguas originarias que existen en México, 20 cuentan con menos de 1000 habitantes, lo que significa que en 2 generaciones más podrían dejar de utilizarse y extinguirse, con lo cual los idiomas indígenas que han muerto desde la conquista de México aumentarían a unos 130 de un total de 170 que había en el siglo XVI, según información de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. La lengua en mayor riesgo es el aguacateco, pues solo cuenta con 23 hablantes.
muy poquitos de hecho. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿cuál es el propósito del texto? Argumentar, narrar, persuadir o informar. Bueno, para esto espero que hayan apuntado lo que les dije en la pregunta número 6, que era esta tablita, donde nos hablaba del tipo de texto que había, ok, con su principal objetivo o intención comunicativa. Así que vamos a hacerlo de siempre. Vamos a ir tachando las que no son y al final nos quedamos con la que sí es. Vamos a empezar con la A, argumentar. Bueno, vamos a ir a ver de qué trata un texto argumentativo. Aquí menciona que dice defiende ideas y expresa opiniones y se encuentra en artículos de opinión o crítica. Aquí nos encontramos con una opinión o está expresando alguna idea o opinión, ¿verdad que no? Simplemente es información, de hecho sustentada en una dependencia, supongo que estatal o algo así, que es la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, no está defendiendo una idea, ni siquiera está defendiendo alguna causa de los indígenas, ¿ok? Muy bien, entonces se descarta, argumentar no es. B, narrar. Uno pudiera pensar, bueno, tal vez es una narración o algo así, pero si vamos a la parte de texto narrativo, recordemos, relata hechos que le pasan a los personajes. ¿Dónde ocurre esto? En novelas, cuentos, fábulas, etc. En este caso, estamos hablando de un cuento o una historia, ¿verdad que no? Es información pura y llana, simplemente. Entonces narrar no es la intención, o al menos no es el propósito. C. Persuadir. Recordemos que persuadir, si bien es cierto, no viene aquí, persuadir es cuando te quieren vender una idea, te quieren vender una opinión, ok, y te quieren convencer de algo. Por ejemplo, el más clásico es un texto publicitario, te quieren vender un producto, pero aquí no nos quieren vender nada y no quieren que cambiemos la opinión, entonces tampoco es persuadir. Y de informar. Sí, efectivamente, la información. Lo que tenemos aquí es información, pues pura. De hecho, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas está sustentando esta información. Ok, posiblemente se hizo estadística de todo esto, puesto que aparecen datos. Entonces sí, es simplemente informar. No es argumentar, no es narrar y no es persuadir, es de informar. Pregunta número 14, la cual dice, ¿qué tipo de texto es el siguiente párrafo? Y bueno, tenemos este párrafo, así que vamos a leerlo a ver qué tal. Porque tú lo pediste, ya está aquí. Este producto hará desaparecer la grasa en solamente 15 minutos. Creo que no cabe dudas que esto te quieren vender algo, ¿no? Pero bueno, las posibles opciones son narrativo, técnico, científico y publicitario. Obviamente es publicitario. ¿Por qué? Porque para empezar te quieren vender un producto que remueve la grasa. Posiblemente sea Salvo o alguna marca de esas, pero en fin, es publicitario, no hay la menor duda. Pero bueno, vamos a ello, ¿no? Narrativo, ¿por qué no es narrativo? Es muy sencillo, narrativos son cuentos, son novelas, de hecho ya lo vimos en la tabla anterior, en la pregunta anterior, así que se descarta. Técnico, recuerden, el técnico es un lenguaje que se utiliza, por ejemplo, en un manual que te especifica cosas de alguna computadora, algún aparato. Así que el técnico se descarta. Y el científico, obviamente esto no es científico en lo absoluto, ¿ok? Solo lean un artículo científico y van a ver que no se narra de esta manera, ¿ok? Entonces sí, es publicitario indudablemente. Súper fácil. Pregunta número 15, la cual dice, lee el texto y contesta la pregunta. Muy bien, vamos a leerlo empezando por el primer párrafo. Logramos establecer los vínculos genéticos entre los dos adultos y los dos niños enterrados juntos en una tumba, expresa el doctor Wolfgang Hack de la Universidad de Adelaida, Australia, principal autor del estudio. Y esto revela la presencia de una clásica familia nuclear en un contexto prehistórico en Europa Central, que hasta donde sabemos es la evidencia genética molecular más antigua y auténtica que se conoce hasta ahora. En total, los científicos encontraron 4 sepulturas que contenían 3 esqueletos. En 2 de las tumbas, los investigadores encontraron ADN bien conservado, lo que permitió hacer comparaciones entre sus ocupantes. Una de ellas contenía la familia nuclear, y en la otra había 3 niños de la misma familia y una mujer no relacionada. Y lo más intrigante es que el arreglo de los muertos parece estar reflejando su parentesco en vida. Definitivamente fueron asesinados, porque había orificios enormes en sus cabezas, y sus dedos y muñecas estaban rotas, dijo el doctor Alistair Pike. Para el análisis genético, los científicos utilizaron las técnicas más modernas de genética, análisis de isótopos, antropología física y arqueología. Se cree que estos individuos de la Edad de Piedra pertenecían a un grupo conocido como la cultura de cerámica encordelada, llamada así por la decoración de sus vasijas. Elija la opción donde aparecen negritas una causa determinante del texto. Y bueno, habrá que leer todas y pues descartar o decir cuál es la correcta. Muy bien, vamos a empezar con la A. ¿Es la evidencia genética molecular más antigua y auténtica que se conoce hasta ahora? Bueno, como aquí menciona la parte de negritas,
debería ser una parte determinante que se conoce hasta ahora. La realidad es que esta parte de arriba, en concreto todo, debería ser una muy buena, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la evidencia genética molecular más antigua y auténtica que se conoce hasta ahora, y en base a eso causa una determinación. Bueno, se determina hacer pruebas y obtener ciertos resultados, pero como no está totalmente en negritas, se descarta. ¿Ok? Muy bien. Con C, la parte de negritas y también otra parte, ¿no? Para el análisis genético, los científicos utilizaron las técnicas más modernas de genética, análisis de isótopos. ¿Ok? Bueno, en parte está bien, pero eso no es un determinante. ¿Ok? Simplemente es una parte que por aquí se menciona, ¿no? Que es la parte de acá, ¿no? Es el tercer párrafo. Se menciona esto, el análisis genético, etcétera, utilizando las técnicas modernas, pero esa no es la parte determinante. La parte determinante está acá arriba, en los primeros dos. Así que se descarta. D. Pertenecían a un grupo conocido como la cultura cerámica encordelada. No, esto viene al final. Obviamente esto no determina nada. Ni la parte ni total de lo que es D, ni la parte en negritas. Está al final. Simplemente es un párrafo súper pequeño. La parte determinante, como bien mencioné, está en los primeros dos. Así que ve, vamos a ver qué dice. Encontrar ADN bien conservado, lo que permitió hacer comparaciones entre sus ocupantes. Excelente, esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque al momento que se encuentra el ADN bien conservado en esos contenidos, ¿no? En estas sepulturas donde había como 13 cuerpos, es cuando a partir de ahí se empieza a hacer pruebas, se empieza a hacer un análisis para ver cuál es el parentesco entre cada una de ellas. ¿Se entiende? Espero que sí, porque se supone que es la parte de la causa determinante, donde todo este texto se desarrolla, y es a partir de aquí, encontrar ADN bien conservado. Pregunta número 16, en la cual dice, ¿a qué tipo de lenguaje pertenece la siguiente oración? Y bueno, esta oración es la que está aquí, hay que leerla. La mecánica cuántica es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas. Bueno, aquí tenemos una definición. Volviendo a la pregunta, dice el tipo de lenguaje y tenemos cuatro opciones: científico, figurativo, coloquial y culto. Obviamente al momento de mencionar mecánica cuántica, física y al tener una definición dentro de una ciencia, pues no hay de otra, el lenguaje utilizado es el científico. Pero no nos vamos a quedar únicamente ahí. Una vez que estamos aquí, pues hay que definir cada uno de estos cuando menos. Entonces, primeramente el científico, ¿no? El lenguaje científico utiliza términos específicos acerca de la materia de la que habla. Tanto así que el léxico especial empleado en los textos científicos es su principal característica. ¿Ok? Muy bien. Esa parte es totalmente especializado en la ciencia, entonces no hay pierde. B. Figurativo. El figurativo, bueno, este establece la relación del término utilizado con la idea que se busca representar, puede ser de una semejanza real o imaginaria. Esto quiere decir que el figurativo uno pudiera pensar, bueno, siempre es algo imaginario, pero realmente no es así. Puede ser real o imaginario. El caso más empleado es el imaginario, ¿no? Por ejemplo, está mal del corazón. Esta frase puede ser real, que realmente tú tengas una dolencia en tu corazón, pero puede ser figurativo. Por ejemplo, tu novia te dejó y estás totalmente mal, estás destrozado del corazón, pero no literalmente, ¿verdad? Entonces es un lenguaje figurativo. Me estoy muriendo del corazón, pero no te está pasando nada, simplemente estás llorando y llorando y llorando porque te dejaron, etcétera. Muy bien. La C, el coloquial. Bueno, este es el más sencillo de todos. Se llama registro coloquial al empleado del lenguaje en un contexto informal, familiar y distendido. Ok, este tipo de lenguaje es el común, el de la calle, ¿no? Cuando vas con el de la tienda y le compras algo, etc. Es súper común, es el más común de todos. Con ese tampoco hay pierde. C, el culto. Bueno, el lenguaje culto es una modalidad lingüística que utiliza de manera perfecta la morfosintaxis y el léxico de una lengua. Es decir, este tipo de lenguajes cultos se presenta en textos tipo novelas, por ejemplo, El Quijote, etcétera, 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 ¿no? Ahí es donde vas a encontrar este tipo de lenguajes y esto está utilizado de manera perfecta. Aquí no hay ningún pierde respecto a la sintaxis y el léxico utilizado, pues en este caso, en la lengua española. Así que ese es el más poco común que existe, yo creo, nadie lo utiliza más que en los libros y textos muy específicos. Pero bueno, en fin, en general esa sería la respuesta correcta, pues A, ¿verdad? Pregunta número 17, la cual dice, lea el texto y conteste la pregunta. El historiador arábico El Iftaki refiere a este suceso. Cuentan los hombres dignos de fe que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riqueza, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que el sueño lo rindió una noche debajo de una higuera de su jardín, y vio en el sueño a un hombre empapado que sacó de la boca una moneda de oro y le dijo, tu fortuna está en Persia, en Isfahán, vete a buscarla. A la madrugada siguiente despertó y emprendió el largo viaje.
Cuando llegó a Isfahán, lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. A consecuencia del alboroto que en la casa vecina armaron unos bandoleros, el capitán de los serenos hizo registrar la mezquita y en ella dieron con un hombre del Cairo. A los 2 días el capitán lo mandó buscar y le dijo: ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu patria y qué te trajo a Persia? El hombre contestó: Soy del Cairo, mi nombre es Mohammed el Magrebi, y le contó su sueño. Ante semejantes palabras, el capitán se rió hasta descubrir las muelas del juicio y acabó por decirle: Hombre desatinado y crédulo, 3 veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín, y en el jardín un reloj de sol, y debajo del reloj de sol una higuera, y luego de la higuera una fuente, y bajo la fuente un tesoro. No he dado el menor crédito a esta mentira. Que no te vuelva a ver en Isfahán. Toma estas monedas y vete. El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de la fuente de su jardín, que era la del sueño del capitán, desenterró el tesoro. Así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó. Dios es el generoso, el oculto. Y bueno, la pregunta final. ¿Qué actitud adoptó el capitán cuando oyó el relato de Mohammed? Y bueno, tenemos 4 posibles respuestas: alegría, tristeza, sorpresa o incredulidad. Bueno, vamos a empezar a descartar las primeras 3 que no son y finalmente obtendremos la respuesta correcta. Empezando por alegría. ¿Realmente el capitán, cuando oyó el relato de Mohammed, sintió alegría? Realmente no. A él le valió, de hecho quería que se fuera de Persia. Simplemente le dijo: toma estas monedas y vete, no creo en la historia que me acabas de contar. Creo que es una tontería. Así que alegría no sintió. Tristeza tampoco. Aunque es el antónimo de alegría, pues realmente no es como que fuera alegre o triste. Simplemente no quería ver a Mohammed en Persia y ya, vete. ¿Ok? Sorpresa, bueno, casi, pero no. ¿Por qué? Sorpresa no. Bueno, sorpresa hubiera sido si hubiera dicho el capitán: oh, yo también he soñado como tú. Tal vez tengamos una conexión especial. Tal vez Dios nos rige el mundo, etcétera. Pero no, simplemente no fue sorpresivo. De hecho, él era un incrédulo. No creía en eso de los sueños y no creía que un sueño tuviera un significado. ¿Ok? Lo que nos lleva a la D, incredulidad. Por supuesto, el capitán fue un incrédulo. A él no le importaba eso del sueño y no tenía la menor expectativa sobre un sueño. Él simplemente creía en la realidad, no en sueños tontos que uno pudiera llegar a tener. Entonces la respuesta correcta es D. Muy bien, estuvo más largo el texto que lo que encontrábamos en la respuesta. Estuvo sencillo, ¿verdad? Solo lean detenidamente, ok, una y otra vez, y yo recomiendo que lo lean en voz alta, para que así se les grabe mejor. Pregunta número 18, la cual dice: ¿a qué concepto se refiere el autor en la parte del texto que aparece en negritas? Y bueno, aquí tenemos un pequeño fragmento, un pequeño párrafo, el cual, si bien está muy cortito, quiero que se enfoquen en la parte de negritas, ¿ok? Yo lo voy a leer, así que paren oreja y pongan mucha atención. El sentido social y político se concibe como la posibilidad de autonomía e independencia para regir el destino propio y el de una comunidad, sin interferencia de otras. Esto no significa evadir la ley, sino actuar de acuerdo a ella. Bueno, regresemos a la pregunta por si se los olvidó. ¿A qué concepto se refiere el autor en la parte en negritas, ¿no?, de este párrafo? ¿Ok? Libertad, sociedad, legislación o territorio. Bueno, en este caso en particular creo que es bastante evidente. No voy a descartar 3 y voy a seleccionar una al final, sino que voy directamente a seleccionar la respuesta correcta. Quiero que pongan mucha atención de nuevo a lo que voy a mencionar aquí. En esta parte, en negritas, dice: se concibe como la posibilidad de autonomía e independencia para regir el destino propio y el de una comunidad. ¿Qué es eso si no es libertad? Libertad de autonomía e independencia. ¿No dice Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz? Pues algo así, el respeto a regir tu propio destino, ¿no? En este caso, tu propio destino o el de una comunidad. O incluso hasta AMLO dice que la autonomía de los pueblos y el respeto al derecho ajeno o algo así, ¿no? Que México no se va a meter con otros países. A eso se refiere, libertad de autonomía e independencia de un pueblo. Entonces es libertad para decidir qué hacer tú mismo como persona, como individuo o como comunidad. Sí, es cierto, uno pudiera pensar: es la sociedad. No, no es la sociedad. ¿Por qué? Porque al final dentro de esta definición menciona la comunidad y una comunidad pues es una sociedad. No es territorio. ¿Por qué? Porque un territorio no es autónomo e independiente. Bueno, pudiera serlo, pero si no hay personas, simplemente es un territorio. ¿Ok? Tiene que ver una sociedad dentro de ese territorio para que pueda decir: ah, bueno, es autónomo e independiente. ¿Ok? Muy bien. Y legislación, pues esto pudiera ser al final, ¿no? Donde dice: esto no significa evadir la ley, sino actuar de acuerdo a ella.
y es una legislación, tal vez una legislación que permita a un estado ser autónomo e independiente de la federación, algo así, pero el asunto está en que en este caso es la libertad. Y bueno, así cerramos el caso. Pregunta número 19, la cual dice, lee el texto y responde a la pregunta. Y bueno, aquí tenemos este pequeño fragmento, este texto que habrá que leer, así que empecemos. Luis Pasteur alcanzó el éxito debido a un amor por el trabajo que era casi una pasión, el que con frecuencia era llamado con desdén un mero químico por sus celosos rivales. Continuó con sus trabajos que iban desde cuestionar a cristales sin vida hasta establecer una guerra en contra de la enfermedad. La suya fue una larga fila de intereses que muchas veces parecían dispersos y poco relacionados. Esto debido a que siempre que encontraba una necesidad, intentaba solucionarla. Cristales, ácidos, los fermentos para la leche y el alcohol, la mejor forma de conservar el vino y la cerveza, las enfermedades de los gusanos de seda, gallinas, chivos, cerdos, ovejas, fiebre y rabia, todas llamaban enormemente su atención. Su celo científico, su patriotismo y su amor por el servicio lo estimularon a realizar más y más descubrimientos. Siempre será recordado como el conquistador de las enfermedades. Bueno, finalmente se nos hace la cuestión, según el texto, ¿por qué Pasteur atendía proyectos de diferente tipo? Y tenemos aquí 4 posibles respuestas. Procederemos como siempre, descartaremos las 3 que no son, diremos el por qué y finalmente seleccionaremos la que sí es, iniciando por B, la cual dice, era una forma de responder a la envidia de los científicos de su tiempo. ¿Es esto correcto o incorrecto? Evidentemente es incorrecto. Si bien es cierto, se menciona científicos de su tiempo, de otra manera, pero es básicamente lo mismo en el primer párrafo, en esta parte que dice, el que con frecuencia era llamado con desdén un mero químico por sus celosos rivales, obviamente haciendo referencia a la envidia y que querían hacer de menos a Pasteur, pero pues realmente no se logró. Sin embargo, en estos 3 párrafos que tenemos aquí, no profundiza más allá de solo comentarlo en esa parte. Por lo tanto, independientemente si en la vida real ese era su propósito, estos 3 textos o 3 párrafos simplemente no nos indican eso, por lo tanto B se descarta, porque no tiene nada que ver. Vamos con D, la cual dice, quería ser considerado como un gran humanista. Yo les hago la pregunta, ¿en qué parte de estos 3 párrafos menciona eso? Realmente no. Vamos a analizar el tercero, el cual dice, su celo científico, su patriotismo y su amor por el servicio lo estimularon a realizar más y más descubrimientos. Siempre será recordado, bueno, eso ya no importa, pero nos quedamos con esta parte del último párrafo y como pueden ver, no menciona nada de que quiere ser un gran humanista. Tal vez, en la vida real, eso pudo haber ocurrido, sin embargo, estos 3 párrafos no nos indican eso, por lo tanto se descarta D. Vamos con C, la cual dice, le atraía todo tipo de actividades gracias a su curiosidad. ¿Es esto real o es mentira? Bueno, uno pudiera pensar que es verdad, sin embargo, en la última parte del primer párrafo, miren lo que menciona, la suya fue una larga fila de intereses que muchas veces parecían dispersos y poco relacionados. Esto debido a que siempre que encontraba una necesidad intentaba solucionarla. Por lo tanto, si bien es cierto eran variadas, él solo se enfocaba donde había un problema que resolver. Y ese era su enfoque, ese era su objetivo. Él no se iba a ir a meterse de contador o administrador, simplemente donde hubiera un problema y realmente relacionado con la biología o la química es donde él atacaba. Así que de ninguna manera es C, porque generaliza demasiado con todo tipo de actividades, así que evidentemente la respuesta es A, la cual dice, siempre quería resolver todos los problemas que encontraba. Efectivamente, como habíamos mencionado, justamente lo que mencionamos aquí, ¿no? La suya fue una larga fila de intereses que muchas veces parecían dispersos y poco relacionados. Esto debido a que siempre que encontraba una necesidad, intentaba solucionarla. Por lo tanto, la respuesta sí, evidentemente es A. Muy bien. Pregunta número 20, la cual dice, ¿a cuál tipo de texto pertenece el ejemplo? Y bueno, aquí tenemos este pequeño párrafo que habrá que leer, así que hagámoslo. La hidrología es la ciencia que estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, su ocurrencia, circulación y distribución sobre y debajo de la corteza terrestre, así como su presencia en la atmósfera y sus relaciones con el medio ambiente y con los seres vivos. Bueno, lo que acabamos de leer aquí es una definición, la definición de la palabra hidrología, o la ciencia, ¿no? En este caso, y nos preguntan a cuál tipo de texto pertenece, y tenemos 4 opciones, narrativo, descriptivo, argumentativo y expositivo. Y como ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, es muy fácil responder esta pregunta. ¿Por qué? Le traemos esta tabla, que ya la conocen me imagino, en la cual se nos
pone las características de cada tipo de texto. Ok, así que vamos a empezar sin más preámbulo. Iniciemos con A, narrativo. Veamos cuál es la intención comunicativa o alguna de sus características, ¿no? Relata hechos que pasaron a los personajes. ¿Dónde ocurre? En novelas, cuentos, fábulas y noticias. ¿Acaso esto es una historia? ¿Acaso aquí hay personajes? ¿Es una novela o un cuento? No, ¿verdad? Entonces A se descarta. Vamos con descriptivo. Justo aquí al ladito. Aquí menciona que cuenta cómo son los objetos, las personas, lugares, animales, sentimientos y situaciones. ¿Y dónde aparece esto? En guías de viaje, cuentos y novelas. ¿Esto es un cuento? ¿Es una guía de viaje o una novela? No, es una definición de una palabra, bueno, que en este caso es una ciencia. Por lo tanto, B se descarta. Vamos con C, argumentativos. Según el tipo de texto argumentativo, se menciona que defiende ideas y expresa opiniones, y aparecen artículos de opinión y críticas. ¿Acaso eso es una crítica? ¿Es una opinión? ¿Verdad que no? Es simplemente una definición objetiva. Por lo tanto, terminamos en la última, que es expositivo. Veamos qué tipo de característica tiene. Y bueno, aquí dice que explica y transmite información de forma objetiva. Bueno, ¿qué es más objetivo que una definición científica? Pues, bueno, hay varias cosas, pero en este caso es muy objetiva. ¿Dónde aparece? En libros de texto, artículos de divulgación, textos científicos. Obviamente esto es una definición científica, por lo tanto, pues cae redondo en esta definición, ¿no? De texto expositivo. La respuesta obviamente es expositivos. Y en este caso es porque transmite información centrándose en el contenido, mismo que el receptor debe percibir claramente. En este caso se expone el tema de la hidrología, ¿ok? La ciencia que estudia el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Pregunta número 21, la cual dice, ¿cuál de los enunciados funciona como argumento de un texto persuasivo? Bueno, tenemos aquí 4 enunciados o 4 oraciones, las cuales habrá que leer y analizar detenidamente. Sin embargo, antes de empezar con ello, es importante que entiendas una cosa. Cuando en un enunciado o una pregunta se nos cuestiona por argumento de un texto persuasivo o un texto persuasivo, se nos hace referencia a que tenemos que encontrar algo muy específico. Obviamente referente al texto persuasivo. Y te preguntarás, ¿qué es eso? Ah, bueno, eso se llaman elementos de persuasión, que obviamente se encuentran dentro de los argumentos o el texto persuasivo en sí. Y te preguntarás, ¿qué es eso? Ah, es muy sencillo también. Son frases. ¿Dónde o por qué? Bueno, esas frases se encuentran obviamente en las oraciones o en textos mucho más grandes. Y estas frases tienen un objetivo muy específico, o bueno, pueden ser varios, pero en este caso los principales son 3, aunque no se limita únicamente a ellos. El primero sería cambiarnos la opinión, es decir, cambiar tu opinión por la de ellos. La segunda sería vendernos algo, puede ser una opinión o puede ser un objeto. Y la tercera es obligarnos, pero esto lo pongo muy entre comillas, porque aquí es el uso de sentimientos o decirnos que, por ejemplo, todo el mundo lo hace porque tú no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, teniendo en cuenta esto y teniendo presente esto, es importante ahora sí a ponernos a leer. Así que vamos a empezar con las 3 que no son y finalmente seleccionaremos la que sí es, empezando por B, la cual dice, se dice que habrá muchos cambios en el clima del mundo entero. Bueno, yo les pregunto, si ya saben que tenemos que encontrar elementos de persuasión, que son como cambiar la opinión, vender algo, obligarnos, etc., les hago la pregunta, ¿en esta oración se les busca cambiar de opinión? ¿Venderles algo? ¿O obligarlos a algo? No, evidentemente no, simplemente es una oración sencilla. Se dice que habrá muchos cambios en el clima del mundo entero. Incluso si le pones acá una referencia de alguna página científica, pudiera ser un hecho objetivo. Sin embargo, no te dice que cambies tu opinión, ¿ok? No busca convencerte de algo, ¿ok? Esto pudiera ser un hecho. Muy bien, se descarta simplemente porque pues no cumple con ninguna de estos requisitos. D. Cada uno tiene su opinión sobre los problemas de su país. Bueno, en este caso, si lo notan, es totalmente diferente a persuadirte, ¿verdad? Simplemente lo deja muy claro. Cada uno tiene su opinión sobre los problemas de su país. Si cada uno tiene su opinión, no es cuestión de debatir o hacerte cambiar la tuya o venderte algo o obligarte incluso. De hecho es totalmente liberal. Tú tienes la tuya, yo tengo la mía, pues manténganse igual, ¿no? Entonces de se descarta simplemente porque por definición pues no te está persuadiendo. Muy bien, vamos con C. Trataremos de cumplir con nuestras obligaciones. Bueno, de nuevo, haces este análisis. ¿Te busca cambiar de opinión? ¿Te busca vender algo? ¿O te busca obligarte a algo? ¿Verdad que no? Simplemente dice, trataremos de cumplir con nuestras obligaciones. Me parece perfecto. Tú cumple con las tuyas y yo haré lo que yo quiera. Pero tú no me dices que yo cumpla con tus obligaciones o las de alguien más.
¿ok? No es como el Estado diciéndote, tienes que pagar la manutención de tus hijos, ¿ok? Es muy diferente, ¿verdad? Entonces finalmente llegamos con A, la cual evidentemente es la respuesta, la cual dice, como es bien sabido, todos debemos cuidar del medio ambiente. Les hago la pregunta, ¿busca cambiarte la opinión, venderte algo, obligarte, entre no queriendo? Bueno, la respuesta es la tercera. ¿Por qué? Miren, al inicio de esta oración llega y pone sobre la mesa algo muy fuerte, como es bien sabido. Es como si fuera un hecho, tal vez un hecho científico, pero todo el mundo lo sabe. Y después de esto, después de la coma, menciona, todos debemos cuidar del medio ambiente. Y cuando dice todos debemos cuidar del medio ambiente, se refiere a todo mundo, se refiere a ti, a mí, a tu papá, a tu abuelito, etcétera. Es decir, que de una u otra manera te está obligando o te quiere persuadir. Por eso A es la respuesta correcta, porque incluye a todo mundo. No porque aquí dice todos, sino porque realmente lo que busca es introducirte, como es bien sabido, ¿ok? Es algo que está 100% comprobado, se pudiera decir, todos debemos cuidar del medio ambiente. ¿Ok? Es el conjunto de todo esto, no que diga todos. Entonces, como conclusión, podemos decir que los textos persuasivos, pues de alguna manera buscan hacer lo que dice su palabra, ¿no? Persuadirte. Bueno, sería A entonces. Perfecto. Pregunta número 22. En el siguiente párrafo, ¿qué expone la frase resaltada en negritas? Bueno, tenemos este pequeño párrafo y justamente en su última sección tenemos la parte marcada en negritas. Habrá que leerlo y comprenderlo para así solucionarlo correctamente. Empecemos. Los estudios médicos tuvieron su más activo impulsor en el doctor Pedro Escobedo, escritor, cofundador de la Academia de Medicina, creador de varias juntas de sanidad y promotor de la impresión de la farmacopea mexicana, para lo cual obtuvo un subsidio del gobierno. Era muy generoso ya que gastaba parte de su exiguo sueldo en libros e instrumentos que regalaba a sus discípulos. Y bueno, regresando a la pregunta, la cual era, ¿qué expone la frase resaltada en negritas? Y tenemos cuatro opciones, un dato, una cita, un hecho, una opinión. Y aquí es donde me surge la cuestión a mí. ¿Saben la diferencia entre cada una de estas opciones? Bueno, si no la saben, aquí las vamos a ver, porque no podemos responder simplemente sin saber la definición o las características de cada una. Bueno, empezando primeramente con un dato. Los datos son elementos objetivos de un texto, que pueden ser comprobados por el lector. Ejemplo de ellos son las fechas, los lugares, las personas, las publicaciones, entre otras. Una cita. Una cita textual es la mención de una frase dicha por otra persona dentro de un discurso propio. Un hecho. Los hechos son acontecimientos o sucesos que ocurren por la acción de la naturaleza, por ejemplo, la caída de granizo, o por la obra de los animales, por ejemplo, cuando se comen una cosecha. A todo lo anteriormente dicho se le conoce como hechos naturales, y a los hechos realizados por el ser humano se les conoce como hechos humanos. Ahora, como nota, nótese lo siguiente, si yo por ejemplo menciono el hecho de la construcción del Titanic, sería un hecho, obviamente un hecho humano. Si a esto le agrego una fecha de construcción y un lugar de construcción, sería un hecho más un dato. Y si a esto le llego a agregar yo, por ejemplo, la cita de algún tripulante, digamos el capitán, pues sería un hecho más un dato más una cita, es decir, algo que comentó el capitán. Vean cómo es una mezcla o un collage de todos estos elementos. Bueno, esto es posible, simplemente como anotación. Y finalmente definamos una opinión. Y una opinión es un juicio subjetivo que se forma sobre algo cuestionable. Buscan influir en la forma de pensar y actuar. Las opiniones deben apoyarse en argumentos. Simplemente como otra nota, una opinión es un hecho subjetivo, pero un dato es un hecho objetivo. Muy bien. Bueno, según la pregunta, se nos pide que identifiquemos la parte en negritas a que corresponde, un dato, una cita, un hecho, una opinión. Así que ya podemos descartar algunas. Por ejemplo, un dato. Yo les pregunto, ¿esta frase en negritas acaso es una fecha, un lugar, una persona, una publicación? ¿Verdad que no es nada de eso? Como no es ninguna de estas, entonces se descarta. Una cita tampoco puede ser, porque una cita bien se dice aquí, es mención de una frase dicha por otra persona dentro de un discurso propio. Ustedes miran aquí alguna frase hecha por una persona, obviamente tenemos elementos de otra persona, que es el doctor Pedro Escobedo, pero en la parte en negritas no menciona nada acerca de una cita o una frase. Entonces, por lo tanto, se descarta. Ahora bien, aquí la cuestión ¿es un hecho o es una opinión? Muy bien. Miren, la clave está al inicio. La parte en negritas dice, era muy generoso ya que gastaba parte de su exiguo sueldo en libros e instrumentos que regalaba a sus discípulos. Esta última parte, miren el cursor,
gastaba parte de su exiguo sueldo en libros e instrumentos que regalaba a sus discípulos es un hecho, ¿ok? Es un hecho, ¿por qué? Porque es una acción humana. Sin embargo, donde cambia la cosa es al inicio. Era muy generoso. Cuando yo agrego esta sencilla frase de 3 palabras, era muy generoso, es una opinión, porque yo realmente no sé si era generoso o por qué lo hacía. Entonces, al momento de agregar generoso, tú tienes una opinión subjetiva de lo que era esta persona. ¿Entienden? ¿Tú cómo sabes que era generoso? Es tu opinión, pero tal vez ha sido la realidad. Entonces, como es un dato subjetivo, por lo tanto se va a opinión y no a un hecho, aunque dentro de esta opinión hay un hecho, la cual ya mencioné, que gastaba parte de su sueldo en libros e instrumentos que regalaba a sus discípulos. Espero que se puedan identificar los elementos, como les dije, puede ser un collage de hasta los 4 elementos, pero deben identificar cuál es el más fuerte y cuál es el que manda, ¿ok? Entonces la respuesta correcta en este caso es una opinión. Nada más, pues pongan mucha atención. Muy bien. Pregunta número 23, la cual dice, ¿a cuál tipo de texto pertenece el fragmento? Bueno, tenemos este pequeño párrafo, pequeñísimo párrafo, el cual tenemos que clasificar en estos 4 posibles tipos de textos. Así que empecemos leyéndolo. Locura, proveniente del latín stutultae. El término fue utilizado por Erasmo de Rotterdam para titular su libro Stutultae Laos, que significa el elogio de la locura. Y bueno, nuestras posibles opciones son texto expositivo, argumentativo, narrativo o descriptivo. Para nuestra fortuna ya hemos hecho con anterioridad 3 ejercicios parecidos, los cuales como siempre tenemos esta tablita, la cual tiene características y definiciones de cada tipo de texto. En este caso no vamos a descartar las primeras 3 que no son para responder la que sí es al final, sino que vamos a ir directamente a ello, ya que con la tablita es muy fácil darnos cuenta cuál es, además de que ya hemos hecho ejercicios similares. Así que la respuesta correcta en este caso es texto expositivo. ¿Por qué? Bueno, veamos sus características. Un texto expositivo, ¿ok?, explica y transmite información de forma objetiva, donde se encuentra en libros de texto, artículos de divulgación, textos científicos y emplea un lenguaje claro y directo. En este caso, obviamente la información que tenemos aquí es clara y objetiva. ¿Ok? ¿Dónde se encuentra? Bueno, no lo sabemos, pero es muy fácil ver que es una definición, porque siempre en las definiciones que uno encuentra en libros o incluso en la misma Wikipedia, si es una palabra que proviene del latín o del griego, lo menciona justo enfrente. En este caso, es simplemente una definición de una palabra, y obviamente que menciona el término fue utilizado en tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto pues para darle un contexto a la palabra. En este caso pues tiene todos los elementos que requiere un texto positivo, por lo tanto la respuesta correcta pues es A. Obviamente si tú quieres comparar la respuesta con los otros tipos de textos, adelante, pero es muy fácil darse cuenta pues que la respuesta es la A.